esta hora en Más que Números, comienza Generación FEN, el espacio de egresados y egresadas de la Facultad de Economía y Negocios de la U de Chile, la red más grande del país. Ya estamos de vuelta con Generación FEN. Vamos a conversar con dos ex alumnos, con dos egresados, con dos alumni de la FEN. Él es Max Sattler y ella es Danisa Music. Max es fundador de Reuse, una firma que reacondiciona productos electrónicos y que ha levantado plata y ya está aterrizando en México. Ella, Danisa Music, es subgerente de innovación en Sodimac y presidenta del Comité de Innovación de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo están Danisa y Max? ¿Qué tal? Hola. Hola, Pato. Hola, buenos días. Oye, quisimos conversar con ustedes porque partieron una carrera un poco diferente a lo que se hacía hace algunos, no sé cuántos salieron ustedes, unos 10 años atrás más o menos. Típicamente los egresados iban o a recursos humanos, o a marketing, o a finanzas, pero Max decide emprender y Danisa decide ir a innovación. Así que queremos ver qué los motivó y cómo ha sido la carrera de ustedes. Danisa Music, ¿cómo fue tu inserción laboral en este mundo de innovación, que era más o menos nuevo en esa época, no? Sí, muchas gracias, Pato, por la pregunta y por la invitación. Sí, yo salí el 2008 de la universidad y claro, cuando entré en el 2002 no se hablaba mucho de lo que es innovación y emprendimiento como forzar a tener un camino claro. Y yo salgo de la universidad, obviamente, con una formación, valores, me gusta mucho el deporte, y emprendo un tema de innovación corporativa. ¿Ya? Y me toca trabajar, en ese caso, en Tilectra, luego en Transmac y hoy día en Sodimac, grandes empresas, y no es un camino fácil, te diré. Un camino fácil la innovación, no está todo trazado, cambia el contexto rápidamente, las reglas del juego como marketing o finanzas, como decías, no están muy claras. Tú tienes que buscar espacios donde la organización tiene que mantenerse sostenible en el tiempo. Cuando hablamos de innovación corporativa, Danisa, ¿es dentro de la empresa? O sea, que en el fondo buscan cómo mejorar procesos, o también miran para afuera otras compañías más chicas, startups, que están tratando de desafiar incluso a estas grandes empresas. Efectivamente, ambas. Es una disciplina la gestión de innovación. Tú defines una estrategia, focos donde vas a actuar, y aquí empiezas a incorporar metodologías, y la conexión con el ecosistema, y sobre todo el ecosistema de startups y emprendimiento, es clave, porque hoy día tienes que tener un proceso como compañía de ir a buscar una capacidad que lo más probable no esté dentro de la gran organización. Sí. Esta capacidad que tienen hoy día los startups de velocidad, de desarrollo brutal, es difícil encontrar en una organización que es un poquito más burocrática. Entonces es clave. Hoy es clave abrir la innovación solamente cerrada interna te lleva al fracaso. Max Sattler, a propósito de lo mismo, tú como fundador de Reuse también innovaste, partiste con este emprendimiento reacondicionando productos electrónicos y levantaste $1 millón, entiendo, para aterrizar definitivamente en México. ¿Cómo fue partir precisamente desde esa idea, desde esa innovadora idea, y montar lo que hoy día es Reuse? Nosotros partí yo con un amigo hace ya más o menos 5 años, cuando seguía en la universidad. Partimos con Reuse con una idea que era un poco distinta. Uh-huh. Con el tiempo fue cambiando algo en los primeros años, y ya desde el 2019 estamos, digamos, en el mismo negocio que estamos hoy día, en el cual estamos muy metidos en todo lo que es economía circular. Somos empresa B, y lo que hacemos nosotros es, nosotros compramos productos electrónicos de segunda mano, los recondicionamos y después los vendemos en Chile, en Perú y en México estamos hoy día. Y efectivamente un poco el proceso, nosotros levantamos plata el año pasado para la apertura de México, levantamos $1,5 millones en Chile, y con eso abrimos México, y ahora mi socio Tomás está viviendo en México, y un poco eso ha sido como digamos el camino bien resumido de Reuse en estos últimos 4 años. ¿Ha sido muy duro el camino del emprendedor, Max? Tiene alto y bajo. Yo creo que justo nos tocó uno en la universidad estudia todo lo que son los ciclos. Yo estuve en economía, entonces a uno le enseñan todas las cosas que pueden pasar cuando suben las tasas, cuando hay menos liquidez,
pero todo en la teoría y obviamente que en la práctica uno lo va viviendo ahora. Nos tocó justo este periodo de la pandemia, que estuvieron todo este tema de los retiros, hubo un exceso de liquidez que obviamente el retail fue bien beneficiado, pero hoy día estamos en un escenario completamente distinto, con inflación alta, con tasa alta, con poca liquidez, y obviamente que el retail se ve golpeado, y ahí efectivamente nosotros hemos tenido alto y bajo. El año pasado fue bien difícil, especialmente en Chile, pero por suerte hoy día estamos bien apalancados en Perú y México, y eso también nos permite ir diversificando un poco todo este tema de digamos, si un país está más abajo, podemos, digamos, apalancarnos un poco más en el otro, y un poco eso es lo que hemos hecho, pero sin duda que hay alto y bajo, y nos ha tocado de todo, o sea, minutos en que estábamos, digamos, y sobre todo estas empresas, que es una empresa bien joven, que ha tenido un crecimiento bien explosivo. Entonces obviamente que uno va sacrificando un poco de orden por el crecimiento, obviamente tratando de hacerlo de la manera más ordenada posible, pero siempre uno dejando un poquito de orden sobre la mesa, privilegiando, digamos, el crecimiento. Max, ¿ya ha estado más esquivo el financiamiento en estos tiempos para este tipo de proyectos? Efectivamente, o sea, hoy día hay financiamiento, claro, este año en particular está quizá un poco más difícil conseguir financiamiento por el tema de las tasas, hay menos liquidez. Sí. Pero para este tipo de empresas que están partiendo y que tienen, digamos, una buena idea por detrás, y una buena gestión, hay capital. Financiamiento hoy día efectivamente es más difícil encontrar, pero en la medida, digamos, que los números acompañen, siempre hay oportunidades de financiamiento. Hoy día está probablemente mucho más caro que lo que era hace 2 o 3 años atrás, pero a nuestro parecer, digamos, y lo que ha sido nuestra historia, sí hay financiamiento, y cada día, sobre todo los bancos, y también algo desde el gobierno están haciendo, digamos, tienen iniciativas para ir apoyando a empresas más chicas que están partiendo, y eso obviamente que ayuda muchísimo. Danisa, quería preguntarte cómo se hace una carrera en innovación, porque uno podría pensar de que la innovación es intraáreas, o sea que dentro del marketing se innova, dentro de finanzas se innova, obviamente que en producción se innova, pero tú has hecho una carrera en innovación propiamente tal. ¿Cómo se consigue eso para poder ser transversal a distintas industrias y a distintos sectores? Sí, yo te diría que hoy día innovar es una condición necesaria para la sostenibilidad de los negocios. Innovar tiene muchas formas de desplegarse, pero te diré que yo he estado en áreas de innovación y he creado un área de innovación también, como una startup dentro de la misma organización. Entonces somos como una célula media disruptiva que genera movimiento, pone incómoda a la organización, y eso de ir generando valor también a través de los proyectos hace que esto se evangelice en las demás áreas. Entonces te va a seguir el de marketing, te va a seguir el de recursos humanos, te va a seguir el de finanzas o el de operaciones, en función que tú muestres resultados. Entonces creo yo que hoy día la clave, por lo menos que me ha resultado, es armar un área que sea capaz de generar estos embriones que son potenciales proyectos que van a hacer un rollout o escalamiento dentro de la organización, generando valor, que en definitiva se van adaptando a los cambios de contexto. Entonces yo voy visualizando dónde va a estar la organización potencialmente en un futuro, y me voy aventurando con estos embriones que voy generando dentro de la organización para que se transformen en proyectos y en definitiva genere valor al cliente, a la misma organización, a los trabajadores, y es transversal. Yo diría que innovación debería estar en un área estratégica de la organización. Qué interesante lo que dices, Danisa Musica. Danisa sí. Es subgerente de innovación en Sodimac, presidenta además del Comité de Innovación de la Cámara de Comercio de Santiago. Este concepto como de poner incómoda a la organización, ¿en qué se traduce derechamente? En todo sentido de tiempos, me imagino, ¿no? Tiempo, generar conversaciones difíciles. Por ejemplo, nosotros hemos integrado startups. Yo tengo que ir a pedir capital de esa startup al comité ejecutivo, al gerente general. Tienes que estar bien cerca del comité ejecutivo del gerente general, bien top-down la estrategia de innovación. Y poner disrupción, lo digo porque muchas veces incluso tienes que hacer alianzas con cosas que impensadas, con la competencia directamente. Te sale un poco de lo tradicional. Traer una startup dentro de una organización que es un buque pesado, no es fácil las conversaciones. Yo me acuerdo en el año 2010 traer una startup a Chile en su minuto,
él venía con zapatilla y con short a una reunión con el gerente general. Eso es difícil. Es difícil que lo escucharan. Ni siquiera era como una fricción al principio para entablar la conversación. Ni siquiera habíamos entrado a la propuesta de valor. Entonces, han cambiado los tiempos, las organizaciones se han adaptado, pero te diré que todavía siguen conversaciones difíciles en arriesguémonos por este lado, probemos en chico, abrámonos a este mercado, porque hoy día el coronavirus nos cambió ciertos patrones, y como dice Max, la inestabilidad económica también, hay que probar otras cosas, y esas conversaciones las hacemos nosotros. Oye, Danisa, ¿y qué es lo que qué conocimientos uno tiene que tener para poder desarrollarse en esta área de innovación? Porque es todo tan diferente. Me imagino que si te cambias a la empresa de al frente, van a haber otro tipo de problemáticas, otro tipo de startups, otro tipo de cultura. Entonces, ¿qué aprendizaje te llevarías? ¿Qué aprendizaje necesitas tener al final para poder desarrollarte bien ahí en innovación? Sí, me lo he venido preguntando. Este tiempo llevo más de 10 años en innovación y entré a industrias totalmente distintas. Y te diré que la fórmula de la Coca-Cola en innovación, en gestión de innovación corporativa, es la misma. Enfocar, diseñar, crear el modelo de negocio, prototipar, pilotear y escalar. Pero esas etapas que en la fórmula de Coca-Cola se entrenan, pero se entrenan y se van ecualizando en función de la cultura de la organización, de cómo está creada su jerarquía, en qué industria está, el nivel competitivo de esa industria, el nivel de permeabilidad de país en donde estás, la internacionalización de esa organización, y son múltiples variables que al final te van ecualizando esa estrategia que les dije al inicio, la fórmula de la Coca-Cola. Oye, cómo desarrollas proyectos. Qué interesante. Entonces, tú dices que se puede entrenar estas habilidades de la innovación. Totalmente. Yo juego fútbol y tenis. Y si yo no entreno, pierdo el golpe o pierdo la capacidad de poder posicionarme en algún lugar dentro del fútbol, delantera, por ejemplo. Si no entreno cabecear, voy a perder esa habilidad. Lo mismo es innovación. Lo mismo. Mira. Oye, y Max, en tu experiencia, ¿se puede entrenar a un buen emprendedor? O sea, ¿te sirve haber ido a la FEN para poder emprender bien? De todas maneras, o sea, nosotros, como te contaba, partimos hace 5 años y efectivamente uno en la universidad aprende varias herramientas más teóricas, uno también tiene prácticas, pero uno aprende mucha teoría que después en la práctica le va haciendo sentido. Y efectivamente, como dice la Danisa, yo creo que uno, digamos, en la práctica, como dice el dicho, la práctica hace al maestro, uno en la práctica va aprendiendo, va desarrollando habilidades, obviamente le van haciendo sentido los conocimientos que tuvo en la universidad y también va profundizando las habilidades que desarrolló. Y un poco eso es lo que va pasando, y yo creo que efectivamente el emprendimiento y la innovación finalmente son como un músculo que uno lo tiene que ir entrenando, se tiene que ir profesionalizando. En el caso de nosotros partimos esta empresa con un amigo, hoy día ya, digamos, hay harta gente que trabaja con nosotros, entonces al final uno también tiene que ir profesionalizando los equipos, transmitiendo liderazgo, aprendiendo a comunicar, después obviamente ir manejándose en las distintas áreas que se van desarrollando, hay empresas que son más intensivas en un área que en otra, pero efectivamente, o sea, el tema de las habilidades es fundamental, y yo creo que finalmente el emprendimiento se traduce en eso, en poder agarrar todas estas distintas áreas, poder, digamos, desarrollar estas habilidades, y obviamente que todos parten en un nivel distinto, y ahí, digamos, hay que tratar de llegar al nivel más alto posible. Max Sateller, alumni de la FEN. Cuando yo salí de la universidad hace unos 20 años atrás, un poquito más, las habilidades que te enseñaban eran, en marketing te enseñaban cierta estrategia, en finanzas tenés que saber obviamente contabilidad de algunos modelos y así. En recursos humanos tenés que saberte básicamente las leyes y todo eso. Hoy día tú saliste como hace un poco más de 5 años, dijiste, ¿no? ¿Se enseña, hay algún tipo de formación específica al emprendedor? Por ejemplo, cómo levantar plata, cómo armar el pitch, incluso cómo liderar, porque son tiempos bien diferentes. A mí, o sea, no me tocó mucho eso. Lo que pasa es que yo también me metí en economía, entonces de repente tuve menos ramos como de emprendimiento e innovación. Pero efectivamente, o sea, ayuda mucho a la universidad. Yo, como te conté, estuve en economía, pero tomé todos los electivos que habían en finanzas. Entonces, eso obviamente que te va ayudando. Pero finalmente lo que más ayuda, yo creo, es la red de contactos que uno va generando en la universidad, porque después uno digamos, un amigo se va a un retail, otro amigo se va a un banco,
y eso te permite ir conversando y teniendo distintas miradas, y obviamente preguntando. De repente hay alumnos más grandes de la universidad o también de otras universidades, y uno puede ir preguntando, y eso te permite ir entendiendo cómo funciona, digamos, en este caso el mundo del Venture Capital, y poder ir viendo cómo uno se tiene que ir estructurando y cómo se levanta plata. Importante el networking, o sea, tu apalancamiento con tus compañeros te ayuda mucho. No, fundamental. O sea, yo creo que es de las cosas que más importantes de la universidad. Yo creo que la Universidad de Chile es muy fuerte en eso, en lo que se genera, digamos, en la cercanía con los compañeros. Y eso nosotros hasta el día de hoy, o sea, tenemos un grupo bien grande de la universidad que nos seguimos juntando hasta el día de hoy. Qué buena. Súper importante mantener contacto con los compañeros y compañeras de la universidad, el networking. Eso es lo que está fomentando. ¿Sí o no? Eso es lo que está fomentando la FENA ahora. Demasiado importante. Y las mentorías. Oye, qué buena experiencia compartida hoy día con nuestros amigos de FENA Alumni, Pato. Sí, súper buena. Muchas gracias, Max Sateller, fundador de Reus, y muchas gracias, Danisa Music, subgerente de innovación de Sodimac. Muchas gracias. Gracias a muy ustedes, bien. nos vemos bien. Mucho éxito. Gracias, Cata, Pato. A Gusto. su disposición. Buenos días. Bien, Cata. Pato, qué buena sección. Los viernes siempre esperamos esta sección de FENA Alumni porque conocemos su historia, su experiencia. Conocemos gente variada que está haciendo Gente variada, cosas valiosas, inspiradora. ¿Sí o no? Muy bueno. Muy Oye, entretenido, de verdad. Se nos fue el programa. Estamos a viernes, Cata, semana. se nos va el mes, se nos va la semana, se nos va el semestre.